Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, danos la gracia de reconocer que Jesús está presente en cada Eucaristía que vivimos y celebramos en comunidad, que su cuerpo es alimento para el mundo y su sangre es vida que fortalece y anima nuestros dolores y sufrimientos. Que en este encuentro con la palabra pueda experimentar que también yo puedo hacer de mi vida alimento para mis hermanos. Amén. Seguimos escuchando el discurso de Jesús. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado. Yo lo resucitaré en el último día. En ese discurso, ahí entendemos también la voluntad de Dios. Venimos hablando de ayer de la voluntad de Dios. ¿Cómo reconocer la voluntad de Dios? ¿Cómo cumplir la voluntad de Dios? Y miren ustedes que Jesús se ofrece como comida y la voluntad de Dios es que lo coman, que se alimenten de Él. Y escuchamos ya en el Concilio Vaticano II que la Eucaristía es centro y culmen de nuestra vida cristiana. Centro y culmen. Un cristiano no puede llamarse cristiano si no vive de la Eucaristía. La Eucaristía es el fundamento, es el centro y culmen de la vida cristiana. Vuelvo y repito, lo dice el Concilio Vaticano II. Y aquí un gran sacerdote que murió de 103 años. Este hermano sacerdote decía: sin misa dominical no hay vida cristiana. Es decir, la vida de la fe no va a tener sentido fuera de la Eucaristía, porque la Eucaristía es alimento, y ahí es el primer punto de la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo digo y entiendo como lo entendió aquel eunuco, ¿verdad? Entendió el mensaje de Felipe, lo que nos dice hoy en la primera lectura. Cuando yo entiendo entonces que sin la Eucaristía yo no puedo vivir, ¿qué implica entonces? ¿Qué debo hacer? Como le dijo el eunuco, ¿no? ¿Qué debemos hacer para participar de la Eucaristía? Para comer de ese alimento. Y entonces vamos a encontrar otras acciones que van de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios es que comulgues, que recibas la Eucaristía, que creas en la Eucaristía, y creer significa comer. Pero para comer tienes que confesarte, ¿verdad? Tienes que reconciliarte con Él, con quien vas a comer y a quien te vas a comer. Ese es el punto de la voluntad de Dios. En primer lugar, cuando nosotros, y ya cuando comenzamos a cumplir ese paso de la voluntad de Dios, de comer, de tener la Eucaristía como centro y culmen de nuestra vida, querido hermano y hermana, lo demás va a ser muy fácil en cuanto a saber la voluntad de Dios.
Ya sé que el que come de este pan significa de que es un sagrario, se lleva a Cristo, y que llevarse a Cristo implica actuar como Cristo. Entonces ya va a ser más fácil por lo menos entender la voluntad de Dios. Y también será fácil poder cumplir la voluntad de Dios. Cuando en la Eucaristía encontramos gracia, encontramos fuerzas, encontramos palabras de vida eterna. Cuando en ella buscamos esas cosas, cuando en ella cumplimos la voluntad de Dios, no va a ser difícil cumplir lo demás. Entonces, hermanos, para preguntarnos, ¿verdad? Y a modo de reflexión, ¿cómo estoy cumpliendo yo la Eucaristía? Una pregunta interesante, ¿verdad? Importante. Padre, yo voy todos los domingos. ¿Y comulgas? ¿Cada cuánto te confiesas? Padre, yo no me puedo confesar. Es que estoy viviendo en unión libre. Bueno, pues nadie puede sentirse excluido de la Eucaristía. Señor, pues vengo aquí, aunque no puedo recibirte sacramentalmente, pues te pido que abras mi corazón, mi mente, mi vida, para que pueda ir encontrando respuestas. Y fíjese que una persona que vive sin poder comulgar y participando en la Eucaristía, la voluntad de Dios se le hará presente y la entenderá y le será fácil. Porque muchas personas creen que quienes no pueden recibir la comunión, es muy fácil resolver, ¿para qué voy a ir a misa? Si no puedo comulgar. Y es cuando más difícil vas a poder resolver esa situación, esa limitante que tienes para recibir la comunión. Entonces, ahí está, queridos hermanos, nuestro punto. ¿Cómo, de qué manera estoy viviendo yo la Eucaristía? Padre, yo todos los días la veo por YouTube y está bien, pero la Eucaristía es comunidad. Y aunque aquí también hagamos comunidad, ¿cómo recibes tú la comunión de aquí? Y por eso el sacerdote, ¿verdad?, hace una oración de comunión espiritual. Y normalmente este tipo de celebraciones por las redes sociales permite que la Eucaristía llegue a quienes están enfermos, a quienes viven muy distantes de una parroquia donde está el sacerdote. Y también sirve, ¿verdad?, nos ayuda, incluso en la semana, durante la semana que no puede ir al templo. Yo voy los domingos y entre semana voy alguna vez, y no está de más que si aunque haya ido a misa pueda escucharla, pueda celebrarla. Como lo decía el Señor ayer en el Evangelio, que ninguno de estos se pierda, es decir, que nada de lo que se está haciendo para Dios se pierda. Y yo lo aprovecho, yo lo vivo. Pero me tiene que mover, queridos hermanos, a que el proceso de cumplir la voluntad de Dios, aunque no pueda quizás comulgar, sea acercarme ahí. Yo voy camino hacia allá. Ahorita no puedo, pero me estoy preparando. La Eucaristía me está preparando. La palabra me prepara, la palabra me ayuda. Y ahí está la voluntad de Dios. Que no sabemos cómo voy a poder comulgar si vivo con alguien que no se ha casado. Pues la Eucaristía te va a permitir entender la voluntad de Dios. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, que cada día haga ese camino fácil para comulgar, para vivir de la Eucaristía, para recibirla. No esperemos que alimentándonos de la Eucaristía la Iglesia quiera aprobar, ¿no?, el divorcio. Y ese es el camino, esa es la voluntad de Dios. Pidámosle más bien al Señor que nos santifique, que nos llene de vida, que nos quite, ¿verdad?, los otros intereses y que respetemos la voluntad de Dios.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.